Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Pablo Jaramillo, un destacado economista que además tiene su maestría reluciente en estudios comparados en política, ha estado trabajando también en temas que justamente involucran cuestiones vinculadas de la carrera de economía, cuestiones técnicas con econometría, pero también vinculados al tema político. Y ahora que se ha acabado la segunda vuelta, ha preparado algún material que creo que es de mucho interés para poder descifrar qué es lo que está pasando en el país. Muchas gracias, Juan Pablo, por aceptar la invitación. Bienvenido. Qué gusto, Pedro, estar aquí contigo y con quienes te siguen en este programa. Eh, es para mí un placer, digamos, poder explicar algunas de las cosas en las que he venido trabajando últimamente. Espero podamos ser didácticos y que la gente disfrute del programa. Oye, antes de empezar la parte técnica, cuéntanos, ¿cuál es tu primera impresión de los resultados de la primera vuelta? Bueno, creo que se formaron algunos relatos en torno, digamos, a lo que venía pasando en el ámbito electoral, ¿no? Se trató de posicionar ese discurso en el cual Daniel Noboa ganaba en una vuelta, cuando en realidad todo indicaba que iba a haber dos vueltas. O sea, el gobierno de Noboa es un gobierno con muchas falencias. En este último año es muy poco, digamos, lo que podemos decir como, no ha habido gestión, más bien dicho, ¿no? Entonces, eso evidentemente lleva a que exista un desgaste político de un gobierno, no, no le pasa a él, le pasa a todos, incluso a los que sí tienen buena gestión. Pero cuando no existe gestión, es muy difícil que un gobierno, creo yo, se relija, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veía siempre difícil que Novoa gane en una vuelta. Me parece que fue inteligente más bien su estrategia electoral porque con eso logró polarizar la elección y logró que no surjan, digamos, rivales de la misma tendencia de un gobierno de derecha, ¿no? Porque mucha gente se creyó y dijo, ah, bueno, entonces, si es que solo hay una elección en la derecha, hay que votar por Novoa. Me parece que logró consolidar su votación Bueno, lo, así. lo sacó a cualquier rival del paso a la fuerza, ¿no? Ahí está el caso de Topic. Claro, digamos, bueno, ha sido una constante que Novoa no es un gobernante democrático, ¿no? Él no sigue las reglas del juego, él sigue poco los caprichos que tenga en ese momento y sin duda eh, hará todo lo posible para permanecer en el poder y respetando normas básicas de la democracia, como justamente de esto de que se puedan competir, digamos, en igualdad de condiciones. Sacar a Topic de la contienda electoral me parece que fue una jugada sin duda antidemocrática que le ayudó a su cometido, ¿no? A consolidar esa votación en el espectro de la derecha, ¿no? Y un poco él fue quien nuevamente hizo uso de este discurso y esta polarización entre el correísmo y el anticorreísmo. Que Y esto inicialmente, significa, hagamos de acuerdo a nuestra audiencia y sobre todo a los que nos ven afuera, que inicialmente fue lo que le hizo ganar la vez anterior, ¿no? Porque él se puso más allá del bien y del mal, que él no estaba ni de anticorreísta ni de anti nada, que él estaba por el país, que él era de centro izquierda, que él estaba en contra de la polarización. Y lo primero que hizo fue agudizar la polarización como un elemento, como bien dices, de estrategia de campaña. Todo el tiempo ha estado haciendo campaña, ¿no? claro, si comparamos con la campaña en el 2023, él jugó, digamos, en ese momento a ser como este outsider y el que salía justamente de esta polarización, ¿no? Era más fácil, digamos, jugar esa carta en ese momento. Y en el ejercicio del poder él tomó un bando claramente evidente, lo cual fue muy claro cuando se dio el hecho de la Embajada de México, ¿no? Esa fue una acción claramente electoral. Eh, Recordemos, la antesala de eso era ganar su consulta popular. Y lo hubiese logrado si no se hubiesen atravesado los primeros apagones en el medio. Eh, a él un poco no le interesaba tanto el tema este de la seguridad, sino que esas eran como las preguntas gancho de su consulta popular, que también era para mantenerse vigente y mantenerse, digamos, competitivo ante la contienda electoral de ahora. Porque más allá, de, digamos, de estos golpes de efecto,
es muy poco lo que tenemos en cuanto a gestión de Daniel Noboa. Ni siquiera Y en el eso mismo tema, explica. ni siquiera en el mismo tema de seguridad, es decir, se ha convertido, como bien dices, en un golpe de efecto permanente, el Ministerio de Propaganda ha estado actuando, pero todo el tiempo, inclusive después de la renuncia de Roberto Isurieta, y lastimosamente no hay resultados, es decir, estamos con un nivel récord en el número de asesinatos y los otros indicadores, si fueran confiables de temas de violencia, mostrarían claramente un deterioro muy acelerado y el fracaso del supuesto Plan Fénix, ¿no? Entonces, en ese contexto, regresar a ver el gobierno de Noboa, no solamente que no tendría nada que ofrecer, sino que al contrario, se mostraría como un evidente fracaso, ¿no? Claro, y eso creo que ya le empieza a jugar en contra, porque se le empiezan a terminar, digamos, las cartas, ¿no? Entonces jugó en un inicio, por ejemplo, a decir, necesito subir el IVA porque necesito más recursos para invertir en seguridad. ¿Las cosas cambiaron? No. Después dijo, necesito esta consulta popular porque hay que, por ejemplo, permitir que los militares salgan a las calles. ¿Funcionó eso? No, tampoco. De hecho, o sea, lo que te Bueno, al demuestra principio sí funcionó la... un poco, lo que pasa es que inmediatamente se vio que no tenía ningún resultado, digamos, funcionó como golpe de impacto, como Sí, bien dices, digamos, pero lo que resultó en ese momento y lo que existió en ese instante fue como un repliegue táctico de las bandas criminales, ¿no? Es decir, poco como que todo el mundo se asustó y dijeron, a ver, veamos, esperemos ver qué pase. Después se dieron cuenta que no pasaba nada y dijeron, dale nomás. Y hoy estamos con unas cifras que, bueno, un poco ahora lo vamos a ver, iguales o peores en tema, por ejemplo, de asesinatos. Tú mencionabas y decías, bueno, ¿qué pasa con los otros indicadores? Cuando se dio el juicio político a Mónica Palencia, lo que se le decía en su momento quienes le interpelaban era, porque su defensa era, no, hemos bajado los homicidios. En ese momento decía, hemos bajado los homicidios, la política está funcionando. Y lo que le decían sus interpelantes, la asambleísta Cabezas, el asambleísta Berresueta en su momento era, no tenemos que ver solo los homicidios, tenemos que ver también los otros indicadores, qué está pasando con las extorsiones, qué está pasando con los secuestros. Y las cifras que la misma ministra y que el mismo ministerio expuso en ese juicio político daban cuenta de un fracaso total de la política de seguridad. ¿Sí? Entonces, claro, hubo una especie como de repliegue táctico de las bandas en su momento cuando se declaró el tema del conflicto interno, cuando se sacaron los militares a la calle, pero fue muy momentáneo. Entonces, las bandas un poco, digamos, un repliegue táctico dejaron, que yo te diría que por un lado parece que era pactado y por otro lado que salían de un territorio y se trasladaban a otro, ¿no? Y haciendo un juego del gato y el ratón con los sí, traslados, digamos, de eso es las lo que se fuerzas conoce del como el gobierno. efecto globo, ¿no? Sí. Digamos, en política de seguridad, que es, entra la fuerza pública en, no sé, Manabí y se desplazan a Guayas. Eh, Entran a Guayas, se van a Esmeraldas, se regresan, ¿no? Y digamos que justamente es este juego del gato y del ratón, que no tiene fin porque, digamos, la política contra la lucha contra las drogas es una política fracasada en todas partes, ¿no? Es una política que viene desde los 70s y que ha fracasado en todas las latitudes. Tal vez, Pero creo que digamos, ha mudado de sitios. pocas veces de manera tan estrepitosa como en el caso del Ecuador, porque es, digamos, la evidencia del fracaso de la escalada de la violencia ha sido inmediata. Y yo creo que aquí hay dos elementos que entonces, digamos, a medida que transcurría el año 2024, se los pudo ir denunciando, podíamos vislumbrar para dónde iban los tiros, pero que he visto por el retrovisor aparecen tremendamente claros, ¿no? Por un lado, tienes el que un sector de la población probablemente acosada, angustiada por los temas de inseguridad, que no son solamente, el epítome sería el tema de la seguridad física, pero que tiene que ver con la inseguridad social, con la falta de esperanza económica, de empleo, etcétera, etcétera. Necesitaban una imagen fuerte, este golpe de impacto, este golpe de efecto que mencionas, ¿no es cierto?, con el tema del respaldo, ¿no? La cuestión de la mano dura y que esto de aquí, bueno, y por fin alguien toma cartas en el asunto, se pone los pantalones
y el muchacho que hace lo que le da la gana, pues ganaba votos con esa situación, con ese efecto psicológico. Pero por otro lado, para aquellos sectores que no quedaban muy impresionados con eso, en cambio, lo que tenía él que demostrar es que otros han sido peores. Y en esas dos, digamos, de esos dos vectores de la política de golpe de impacto, apareció una narrativa que se venía preparando desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 7 años. Yo estuve precisamente en el desmonte de esa situación, tratando de atribuirle a Correa 7.000 desaparecidos. Y tú saliste con un análisis ya técnico, una primera muestra de estas capacidades combinadas que tienes para desmentir y desbaratar totalmente esa situación. Y sin embargo, hay algunos cínicos que la siguen rescatando. Cuéntanos un poquito de ese tema. Sí, a ver, sin duda el tema de la violencia, el tema de la inseguridad en el Ecuador ha dado cabida a un sinnúmero de narrativas. El hecho este, justamente el de la mano dura, es una narrativa. Lo que te demuestra más bien la evidencia empírica es que esta política suele fracasar y suele tener, digamos, el efecto contrario. Aumenta la violencia antes que disminuirla. Entonces, claro, iniciaron con esta narrativa que no es nueva, ¿no? Como tú lo dices, viene desde años atrás, desde justamente el hecho este de que en el gobierno de Rafael Correa se decidió no dar continuidad a la base de Manta, ¿no? Entonces, esto evidentemente afecta a ciertos intereses geopolíticos y hay que, de cierto modo, darle como una narrativa y decir que ahí está el origen y el pecado original de por qué el Ecuador hoy se ha convertido en un país sumamente violento. Pero eso simplemente es una narrativa que es muy fácil de desmontar, ¿no? Entonces, generaron, por ejemplo, este cuento, esta narrativa de las 7.000 muertes que no estaban contabilizadas y se inventaron este cuento de un indicador de muertes indeterminadas o violentas de intención indeterminada, que es un indicador en realidad que existe en todas partes del mundo, ¿no? O sea, cuando, digamos, una persona fallece, se arma un parte que explica cuál es la muerte de ese ciudadano. Y lo que hizo, digamos, este pseudo analista, que en realidad es un odiador del correísmo, es tomar estas muertes indeterminadas y asumir que los 7.000 casos que se dan en 10 años eran todos homicidios. Y esto conceptualmente es incorrecto, ¿no? Porque como te decía, cuando se da una muerte, sin importar cuál sea la causa, se arma un parte. Y ese parte es el que determina la posible causa de muerte del individuo, ¿no? Entonces ahí uno tiene principalmente que podría ser una muerte natural, que podría ser, digamos, un homicidio, que podría ser un suicidio, pero existen algunos casos en donde no existe información suficiente para determinar por qué se dio esa muerte, ¿no? Y te pongo un caso, digamos, muy claro, ¿no? El día de mañana, supongamos que encuentran que alguien cayó del 10.º piso, pero no existían testigos en la escena del crimen, ¿no? Entonces no se sabe, por ejemplo, si es que esa persona que murió de caer del 10.º piso fue porque él se lanzó y se estaría suicidando, fue porque alguien le empujó y en ese caso sí sería, por ejemplo, un homicidio, o fue simplemente porque, no sé, estaba limpiando la ventana y se cayó y, por ejemplo, se murió, ¿cierto? Entonces, cuando no existe esta información, a nivel mundial se catalogan estas muertes como muertes de intención indeterminadas o no determinadas, y digamos, se le enchulen en ese casillero, ¿no? Entonces, lo que hicieron para armar esta narrativa es acumular, digamos, todo el periodo de 10 años y decir como han habido 7.000 muertes indeterminadas y esto en realidad no son indeterminadas, sino que eran homicidios y esto se explica porque sacaron a la base de Manta. La realidad es que cuando uno compara, digamos, esas estadísticas, y tú al ser economista sabes, que estas, digamos,
errores o estas omisiones en la contabilidad existen siempre, ¿no? Más aún cuando hay estos casos que son difíciles de determinar. Y si es que uno compara, por ejemplo, los 10 años de correísmo con los 10 años anteriores o con los 8 años posteriores, estadísticamente uno puede determinar que no existen diferencias sustanciales en esos 7.000 muertes indeterminadas, ¿no? Entonces, que prácticamente se vienen contabilizando todos los años la misma cantidad de muertes indeterminadas. Entonces, es un error conceptual decir que estas 7.000 o 5.000 o las que hayan sido eran todos homicidios, que es en realidad lo que nos dice, digamos, la evidencia empírica sobre esto, que cuando vamos a los registros y comparamos, digamos, esas series históricas y buscamos como posibles eh, subregistros, encontramos que es más posible o más probable que gran parte de esos 7.000 casos, que como te digo, todos los días hay y todos los días ocurren, Y en cualquier parte del mundo, además. en cualquier parte del mundo, exacto, estén más correlacionados con suicidios que con homicidios. Y esto tiene también una explicación que es muy simple. El suicidio es un evento que eh, es mal visto, por decirlo así, ¿no? Cuando un familiar de alguien se suicida, la familia tiende a no dar la información y a tratar de ocultar que ocurrió un suicidio. Además, Porque eso en una implicaría, cultura católica como la nuestra, el suicidio sigue siendo pecado, inclusive con prohibiciones, por ejemplo, de enterrar en Camposanto, ¿no? correcto, porque eso implicaría que existe cierta carga de culpa sobre, digamos, sus allegados, sobre sus amigos, sobre sus familiares, y muchas veces cuando los forenses, los médicos legistas, encuentran, por ejemplo, estos cadáveres, la misma familia es la que termina, digamos, dificultando un poco la investigación y un poco orientando para que la clasificación sea esta muerte violenta no determinada en lugar de clasificarlo como un suicidio. Entonces, eso es lo que se explica y, por ejemplo, de esto sí hay muchísima información. Tú te puedes meter al Google Academics y buscar como subregistro de suicidios y vas a ver que encuentras esto no solo en el Ecuador, sino que en varios Pero lugares yo creo que del mundo, ¿no? bueno, sin entrar en mayores detalles técnicos, creo que es fundamental ubicar que todas estos artificios, tratando de utilizar metodologías econométricas y tratando de darle algún respaldo académico, porque además no es casual, ¿no es cierto?, que la misma universidad, el mismo sistema universitario norteamericano que se va llevando como héroe a un fulano como Yamil Maguad, ¿no es cierto?, y va a que dé clases en los posgrados y toda esa cuestión, es el sistema que desde la Universidad de Chicago, la Universidad de Milton Friedman, respalda a propuestas de este tipo. Pero yo quisiera darme un tiempito porque creo que es importante para nuestra audiencia el ubicar en perspectiva esto, porque 8 años, 9 años antes, unos amigos europeos me convocan de la manera más misteriosa, de la noche a la mañana, que tenía que estar yo en un hotel cerca de la 6 de diciembre, que había una reunión importante y que querían que yo dé una conferencia sobre el tema de la situación económica del país. Entonces es que yo llego y estaban justamente armando estaba la traición de Moreno, estaba buscando justamente argumentos y estaban armando una narrativa precisamente de endilgarle a Correa, al gobierno de Correa, miles de desaparecidos. Y entonces intentaban, pues, de manera totalmente engañosa, incluyendo la voz de algunos de los familiares de los desaparecidos, que en una situación tan delicada y tan dolorosa, no entraban en mayores detalles, y trataban de hacer agua a lodo de todo para decir que la culpa, o sea, Correa era el responsable de miles y miles de desaparecidos como las dictaduras del Cono Sur. Hasta que, como yo estuve ahí un poquito, mientras estaban todavía acabando la anterior sesión, yo estuve ahí presente y pude hacer referencia a unos 2 o 3 casos conocidos que yo sabía perfectamente que no correspondían a las fechas del gobierno de Correa.
Y sin embargo, en esa reunión no se lo había mencionado. Y eso empezó a despertar. Aquí, ahí habían estado presentes, imagínate, más de 30, como tres docenas de representantes de las más importantes redes internacionales de derechos humanos. Algunas de ellas me habían convocado sabiendo de lo que se trataba. Y entonces logramos desmontar esa situación, ¿sí? Pero el regalito este, la sorpresita este de que Correa es un genocida, se estaba armando desde hace 8 años, ¿sí? Es más, en esa reunión estuvieron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, por si alguien quiere más detalles, ¿no? Hay funcionarios de la Defensoría del Pueblo, puedo dar la dirección, la fecha, todas esas situaciones. Y es más, podríamos hablar con algunos de los voluntarios europeos que estuvieron aquí presentes en esa reunión. Yo creo que es crucial ubicar porque es esa perspectiva, ¿no es cierto?, con varios ensayos y error, porque es tan traída de los cabellos, ¿no es cierto?, que con un golpe de suerte y sobre todo por el descuido de los incautos en los sectores progresistas, dejamos que pasen esas situaciones, pero ahora, como bien mencionas, quieren instalar una narrativa en la que los narcotraficantes, los narcoterroristas, son todos los que no votaron por Noboa. Que además, esto Claro, ya tiene el antecedente de que lo dijo Lazo. Todos los que son de la oposición son narcoterroristas, todos los que son de la CONAIE son narcoterroristas, todos los que no piensan como yo son narcoterroristas. Pero es la típica del ladrón, ¿no es cierto?, que roba y grita señalando a la vereda de al frente para despistar a la gente. Cuéntanos un poquito cuál es la nueva sorpresa que nos tienen y cómo estás tú tratando de desmontar, inclusive con algunos elementos técnicos que creo que son muy, muy ilustrativos. claro, a ver, bueno, un poco, digamos, comentándote esto, ¿no? De las narrativas que se arman justamente en torno al tema del narcotráfico, de la violencia, de los homicidios. Tú recordarás, por ejemplo, el hecho de que Guillermo Lazo nos vendía esto de que habían ciertas leyes prodelincuenciales, ¿no? Eh, que, por ejemplo, todos los males del Ecuador se originaban en la constitución de Montecristi, porque ahí, por ejemplo, se prohíbe la extraditación de ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces, que esa, por ejemplo, es una de las normativas que le hace el juego al narcotráfico, que le hace el juego, digamos, a los carteles, que le hace el juego a la violencia, y te querían montar en la consulta popular que finalmente Lazo terminó perdiendo, este cuento de que, claro, el que no apoyaba a la consulta popular era un aliado del narcotráfico. Y ahora, digamos, Novoa hace prácticamente lo mismo. Se da cuenta que no le alcanza para ganar en primera vuelta, que hay prácticamente un empate técnico, por decirlo así, ¿no? Menos de 20.000 votos de diferencia entre él y la candidata del progresismo, Luisa González, que ha competido, digamos, en esta cancha totalmente inclinada, y que en segunda vuelta parece que lo va a superar, ¿no? Si viéramos la tendencia, parece que Luisa González lo va a superar ampliamente. Y claro, ahora quieren inventarse esta narrativa de que los que votaron por Luisa González están vinculados al narcotráfico y que pueden ver esto, digamos, en la votación, porque las partes de la costa son las que votaron por Luisa González y el narcotráfico está incrustado en la costa, y que son una especie como de cómplices del narcotráfico o que el narcotráfico les ha coaccionado de alguna forma para que voten por Luisa González. Y esto se sustenta justamente, ¿no?, en estas narrativas que no Narrativas que tienen además una... tenían su antecedente en esa cuestión masiva y tremendamente eficaz y exitosa que lograron instalar tras la traición de Moreno de que todos los correístas son corruptos y que cualquier persona, por extensión, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad social tiene que ser corrupto de nacimiento. Correcto, entonces, digamos, te generaron estas narrativas que se vienen repitiendo ya, digamos, en tres gobiernos, como tú lo dices, ¿no? En el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo y ahora en el gobierno de Novoa, porque han fracasado sin duda en poder destruir al correísmo. Y mientras más lo atacan, más fuerte se termina haciendo el correísmo. Porque además, como se han dedicado
a perseguir y no a gobernar y no a solucionar los problemas de los ecuatorianos, ahora sí tenemos una serie de problemas que durante el correísmo no existían. Y un poco creo que ahí lo podemos ver con las cifras y tal vez un poco presentarte algunos datos que dan cuenta justamente de cómo fue evolucionando la violencia en el Veamos, Ecuador y cómo se ha esas láminas generado yo creo que van a ser muy ilustrativas. ¿Por qué esta, no compartes la pantalla? esta narrativa, ¿no? Entonces, bueno, dame un minuto aquí para Ahí ponerte está. Ponle la pantalla completa, presentación por favor. y podemos ver qué es lo que Eso. realmente pasó, digamos, en el tema de la violencia en el Ecuador. Y esta Bueno, tú a ves ver, es la serie. este dato es demoledor, ¿no? Y te van a decir que esto de aquí es hecho por algún correísta. A ver, estos son datos internacionales. ¿Por qué no nos cuentas cuál es la fuente de estos datos? Porque van a decir que esto es hecho por Bueno, el Rafael Correa en alianza con Fito. la fuente de este dato es el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Esa es la fuente de este dato. Y esos son los datos que, digamos, se siguen usando una metodología internacional, ¿no? Como yo te decía antes, en todos los países del mundo se contabilizan por qué mueren las personas, cuando mueren por causas naturales, cuando mueren por suicidios, cuando mueren por homicidios. Y esto es el resultado, digamos, de la compilación de esas cifras desde 1990 hasta el 2023. Aquí me falta el dato del 2024, que cae un poquito, pero ya vamos a ver después que esa cifra es engañosa y por qué es engañosa, ¿no? Entonces, claro, si tú ves desde 1990, había una tendencia al alza que si ves para el año 1999, que es por ejemplo cuando ingresa la base de Manta, este recuadro que está así en más, digamos, más oscurito, es el Sí. periodo en el cual estuvo la base de Manta instaurada en el Ecuador, Entonces parece que que nos sube vendieron, de 14 a 18 muertes por sí, 100.000 habitantes, ¿no? y lo que podemos ver es que la tendencia continúa subiendo, ¿no? Y llega justamente alrededor de 18 casos por cada 100.000 habitantes. Y sale la base de Manta en el 2009, inicialmente, digamos, se estabiliza, pero a partir del 2010 ya empieza caer la tasa de homicidios. Y aquí es cuando se les desmorona, digamos, todo ese cuento que te generaron y toda esa narrativa asociada a que, claro, el Ecuador no quiere, digamos, cooperar eh, con las fuerzas internacionales y por eso es que ahora tiene, digamos, y está inundado de narcotráfico. Y lo que puedes ver es en realidad es que fueron cayendo las cifras y llegamos a tener uno de los países más seguros de Sudamérica. Llegamos a tener una tasa de alrededor de 5 o 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y así fue en el 2016, 2017, 2018. En el 2018, 2019 se empiezan a dar cambios en la política pública. Recordarás, por ejemplo, Moreno, que desarmó gran parte de las entidades de seguridad del Estado. Entonces eliminaron, por ejemplo, el Ministerio Coordinador de Seguridad, fusionaron el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno. Era un ministerio que ahora se dedicaba a hacer política, a, digamos, estar al tanto de los acuerdos que pasaban en la Asamblea Nacional y no dedicado exclusivamente al rol de la seguridad. Entonces, un poco como que se empezaron a manejar solos, ¿no? Se Bueno, eliminó, pero por ejemplo, el además, mira, Ministerio de yo creo que Justicia. aprovechemos el gráfico que nos presentas, porque ahí yo vengo planteando desde hace largo tiempo, vengo argumentando, y lastimosamente parece darme la razón la historia, ¿no es cierto? Es que desde la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, que es cuando se aceleran los asesinatos acá, se convierte al Ecuador en un centro del blanqueo de capitales, y por eso se vuelve un objetivo tan jugoso. Por, antes de eso no Sí, había una necesidad a nivel de las mafias transnacionales por disputarse el territorio ecuatoriano. El momento en que empieza, ¿no es cierto?, a haber total el zafarrancho, digamos, total libertinaje en el tema de los bancos con las offshore, con las fugas de capitales, el debilitamiento de todos los controles que se planteó en ese supuesto fomento productivo empieza a ser tremendamente importante, y más aún con el tema de los créditos vinculados, que ya había provocado la crisis bancaria en los años 90.
empieza a ser tremendamente importante la posibilidad de tener eso. Y si te fijas, tienes una tendencia similar precisamente desde el 93. Es en la ley del 94, la ley de instituciones del sistema financiero, la que impulsa desde 10 hasta el 99, pues 14 y en el 2015, que es cuando tenemos la crisis bancaria, precisamente porque se favorece el lavado, porque se favorece la desregulación financiera, la misma desregulación financiera que provocó la crisis bancaria del 98-99, es la misma desregulación financiera que favorece el lavado. Si es que no hay ese incentivo, deja de ser rentable, porque es costosísimo mantener a las bandas criminales, porque es costosísimo sobornar y comprar y amenazar también a las altas esferas de la finanza, del Estado, de la banca, de la empresa, para garantizar el control territorial del país. Pues entonces yo creo que es crucial el tener presente esta situación, ¿no? Sí, digamos que las bandas internacionales, los grandes carteles que están en México, que están en Colombia, que están también en Albania, en Italia, hacen valoraciones geopolíticas y geoestratégicas, ¿no es cierto? Entonces, ellos evidentemente hacen una valoración de por dónde eh, les favorece más, digamos, transitar. Entonces, cuando se empieza a desarmar el Estado en el Ecuador, y esto es en los años justamente de Lenin Moreno, ¿no? Se desarma, digamos, esta estructura que teníamos de seguridad, se eliminan ministerios, se fusionan, se deja, digamos, puestos claves a mandos medios que no tienen control político. Por ejemplo, hoy el SNAI maneja las cárceles, eso antes lo manejaba el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia era una entidad que estaba sujeta a control político por parte de la Asamblea Nacional. Se le podía hacer un juicio político. Hoy en día nadie puede hacer un juicio político al director del SNAI porque es una entidad, digamos, de menor categoría y en la normativa ecuatoriana solo se pueden enjuiciar, por decirlo así, a las cabezas de los ministerios. Entonces ahí vas viendo, digamos, cómo esto se fue haciendo como mucho más permisivo, ¿no? Por ejemplo, el manejo de las cárceles, eh, se desmontó toda la política carcelaria que tenía, se dejó de invertir. eh, con Correa se construyeron nuevas cárceles y tenías que seguir construyendo nuevas cárceles. Eso, digamos, se paró. Se les entregó el control de las cárceles a las mismas bandas y estas bandas, ahí es que digamos que eran hasta cierto punto bandas con incidencia simplemente local y que eran, digamos, delitos de menor cuantía, robos, empezaron, digamos, cada vez a especializarse más y nos llevan justamente a esta gran escalada del crimen transnacional que se ve, ¿no? Bueno, Y un y poco lo esa que te... tendencia, bueno, y me entiendo que vas a hablar más adelante, pero Fernando Carrión habla de que en estos primeros meses del 2025 parece que vamos a llegar a más de 50 asesinatos por 100.000 habitantes, lo cual significaría multiplicar por 10 la tasa con la que acabó el gobierno de Correa, ¿no? Sí, digamos que de los 6 a los 46 que pasaron en el 2023, cuando acababa el gobierno de Lazo, se multiplicó por 8 la violencia, ¿no? Y esto es algo inédito, esto no había pasado, digamos, en ninguna, bueno, en México, en Colombia, que tuvieron también sus picos ligados, por ejemplo, en el caso de Colombia al tema de Pablo Escobar, cuando él le declara la guerra al Estado y se genera esta disputa también entre las bandas criminales del narcotráfico, el Estado y la competencia criminal que existían entre los carteles, ¿no? En el caso de México igual, ¿no? Cuando Felipe Calderón le declara también la guerra a las bandas del narcotráfico, el problema, digamos, en lugar de disminuir, aumenta y se genera, digamos, todo el estallido de violencia que dura ya más de sí, casi 2 décadas, igual en México, ¿no? Y eso también, digamos, lleva a que se dé una correlación que antes no era tan evidente en el caso ecuatoriano, porque, ¿Sabes qué? digamos, Permíteme un segundito más regrésate, por favor. Yo creo que este gráfico es muy ilustrativo porque esa franja gris de la presencia de la base militar de los Estados Unidos en Manta desmiente solita, ¿no es cierto?, toda la narrativa que están planteándonos y todo el cuento de que con los Estados Unidos son los adalides mundiales
de la lucha en contra de la corrupción, en contra del tráfico de drogas y eso. Recordemos, compañeros, que además de los informes que hay en INRED, por si acaso ayer me hizo acuerdo Hernán Reyes, el que se puede encontrar el informe de las violaciones de derechos humanos cometidas documentadas respecto a militares estadounidenses durante la presencia de la base de Manta. Hay un reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado que se llama Cocaine, que es del 2023, en la que dice textualmente que precisamente en las narices de la base de Manta se desarrolló y se diversificó el cartel, la banda de los choneros, que hasta ahora es la central, hasta ahorita es sí, los choneros, digamos, en el Ecuador existen desde los 90, ¿no? Sí, pero un poco, claro, te quieren manipular con estas narrativas diciéndote que eso ocurrió después de la salida de la base de Manta, fíjate, cuando no es así. Lo importante de esto es que el informe, que es además firmado por la Interpol, firmado por la CIA, por la DEA, por el FBI, entre otras instituciones, este informe de Naciones Unidas lo que demuestra es que hubo un crecimiento y un fortalecimiento de la banda de los choneros en donde estaba asentado la base de Manta, porque justamente es la provincia de Manabí, pues. Claro, sí, sin duda. Entonces, bueno, digamos, justamente este desarme del Estado lleva a que se cambien y se den unas dinámicas a nivel internacional que tienen unos orígenes externos y, digamos, unos correlatos en el interior del país que antes no se daban. Y claro, ¿no? Esto también te da cabida a esas narrativas que te dicen, es que ahora sí hay un combate, digamos, al narcotráfico y es por eso que ahora hay un montón de incautaciones de droga y antes no se incautaba nada. ¿Cuál es la realidad? Que antes el nivel de, digamos, de cultivos de coca en Colombia era muchísimo más bajo y por ende, digamos que la oferta de cocaína era también muchísimo más bajo y por ende también circulaba menos en el Ecuador. Entonces, evidentemente se iba a incautar menos. Y eso es un poco lo que tú ves en cambio en este gráfico, ¿no? Por una parte, digamos, tienes en azul, tienes los cultivos de coca en Colombia. Eso, digamos, que no depende del Ecuador, sino que depende de la política que se lleva a cabo en Colombia. Y por otra parte, tienes las incautaciones de droga en el Ecuador. Y puedes ver, ¿no? Como, digamos, estas dos líneas siguen la misma tendencia. Cuando lo uno sube, lo otro también sube. Y así es como ves que en los últimos años, desde el 2014, se viene incrementando, digamos, la siembra de cocaína y con eso también las incautaciones. Aquí cae. Entonces, mira, por ejemplo, Pero ¿por qué hubo, digamos... Hay que señalar, Juan Pablo, que la ruta no hay como hacer ni causalidad ni una correlación tan directa, porque en el caso del Ecuador, el Ecuador no es un mercado fundamental. Los mercados fundamentales de Colombia están hacia el norte y Ecuador logísticamente queda hacia el sur. Entonces, es todo un costo, claro, es un punto fundamental, además irrebatible. A eso vamos, ¿no? A eso vamos. Antes, digamos, la vuelta por acá, si es que pueden ir directamente desde sus costas. Porque hay menos controles, porque hay muchos menos controles. Y porque hay un Estado que, claro, ahora no les controla, ¿no? Entonces, hay dos factores ahí. Uno, digamos, hay una oferta mucho más grande, y al existir una oferta mucho más grande, tienes que encontrar nuevas rutas. La ruta del Ecuador se vuelve una ruta más preciada para los carteles internacionales. Y el segundo factor es justamente esto, ¿no? Se desarmó el Estado e incluso has tenido gobiernos que han sido realmente cómplices como se puede ver claramente que la línea bandas, ¿no? de las capturas en Ecuador cae precipitadamente desde el 2017 hasta el 2019 al menos. Entonces, claro, digamos, aquí hay una caída inicial que también, digamos, un poco está correlacionada igual con esta menor siembra, aunque hay unas disparidades, no debió haber caído tanto. Entonces, eso también te genera esta ventana de oportunidad para abrir las rutas con mayor intensidad por el caso de Ecuador, ¿no? Y ves desde acá, ¿no? Desde el 2019, 2020, que ya empieza nuevamente a crecer y se dispara la cantidad de coca cultivada en Colombia, y sobre todo más al sur de Colombia. En este punto, Juan Pablo, si me permites, ¿no? Es decir, primero la escala, fíjate, en la 1 estamos hablando la escala termina en 250,000, entiendo yo que son toneladas, ¿no? Sí. De cocaína. Y de coca. Las de azul son hectáreas y las otras son toneladas.
Ya, son Sí, hectáreas, ¿no es cierto? Pero son de coca y la transformación de de coca. coca a cocaína es enorme, ¿no? Es decir, se requiere una tonelada de coca para sacar 1 gramo de cocaína. Y el otro lado Sí, son la parte de la cocaína, que son creo que kilos o toneladas. el lado Roja. de la derecha, digamos, los rojos serían toneladas. Ya, si son Entonces, en hablábamos toneladas, de que pasamos, por ejemplo, ya, pero de no toda alrededor la de... producción de cocaína de Colombia pasa por Ecuador. Entonces, No, el sin duda. porcentaje no hay como Hay, hacer una traslación mecánica, ¿no? sí, no, digamos, no hay como hacer tampoco una regla de tres, depende de muchos factores, pero sí quiero que exista y se vea que esta asociación existe y hay una correlación sumamente alta. ¿Y por qué esto es importante? ¿No? Porque te generan estos discursos que te dicen, ah, es que en el gobierno de Lazo sí se ha incautado un montón de droga y en el gobierno de Correa no. Pero por supuesto, pues porque antes, digamos, no fluía tanta cocaína por el Ecuador. Mientras más fluye, mientras hay más oferta, simplemente se va a incautar más. ¿Por qué? Porque si, digamos, yo hago un chequeo, ¿no es cierto?, del 1% de los barcos que abandonan por los puertos ecuatorianos para eh, tratar de, digamos, de prevenir justamente esto, que no salga la cocaína del Ecuador, hacia los mercados externos, que es Europa, que es Estados Unidos, y hago el chequeo, digamos, al 1%, si antes pasaban, no sé, 1.000 toneladas y ahora pasan 10.000 toneladas, con el mismo chequeo voy a incautar 10 veces más, simplemente porque se está traficando más droga, no porque el Estado se está haciendo más eficiente. Y ese es el punto al que quiero llegar, digamos, en este gráfico, ¿no? Entender por qué existe mayor flujo de droga en el Ecuador, y tiene que ver mucho, digamos, lo que pasa a nivel geoestratégico y lo que pasa en Colombia. Entonces, en Colombia aumentan los cultivos de coca. Esto hace también que salga más coca por Venezuela, que salga más por Panamá, que salga por todas partes. También esto lleva, digamos, a después a preguntarnos, bueno, ¿cómo se ejerce la violencia? Porque también ejercer la violencia es una decisión política que toman los carteles, ¿no? Hay ocasiones en donde el costo de ejercer violencia es sumamente alto y se decide, digamos, sí incurrir, digamos, en tráfico de drogas, pero no ejercer violencia. Se ejerce violencia principalmente cuando no existe un costo de ejercerla. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, en el caso del Ecuador, una justicia que no funciona, en donde el 90% de los homicidios no tienen una sentencia y no tienen un responsable, ejercer violencia se vuelve común y se vuelve la forma en la que los grupos criminales compiten entre sí, porque ellos compiten en un mercado que no está regulado, no es que ellos compiten como cuando alguien produce galletas, por ejemplo, ¿no es cierto? Quien produce galletas compite en precio, compite en calidad, compite en marketing. No, en el mercado, digamos, ilegal y en el mercado de las drogas, como no existe una regulación de ningún tipo y como, digamos, son estos mercados ilegales, es muy común que las bandas criminales compitan ejerciendo violencia, porque eso es lo que les da poder y eso es lo que les permite monopolizar las rutas, ¿sí? Y justamente quiero que veas, digamos, qué es un poco lo que pasaba en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, claro, inicialmente, por decirte, en el año 2015, teníamos, estas son las tasas de homicidios, pero ya a nivel provincial. Y lo que vemos es que, claro, Sucumbíos, Esmeraldas eran provincias más violentas porque ciertamente las bandas criminales ejercían violencia acá. Para el 2018, tú lo que puedes ver es que la violencia había decaído, que es lo que habíamos visto en el primer gráfico, ¿no? Entonces, este primer gráfico se relaciona ya a nivel, eh, digamos, espacial con este otro gráfico de acá. Y vemos que ya después de que sale, digamos, el gobierno de Correa, de que se desmonta el Estado, es que las bandas criminales, que en gran parte, digamos, vienen desde Colombia y empiezan a colonizar el sur para abrir nuevas rutas del narcotráfico, y ejercen violencia no solo en Esmeralda, sino que también empiezan a ejercer violencia en Manabí, en Guayas y en El Oro. Y digamos que Guayas y El Oro Bueno, son más que puertos Manaví, claves. el gráfico muestra sobre todo Guayas y los ríos, ¿no? El del Sí, 2021. el de 2021. Si veríamos el del 2022, el del 2023, ya toda la costa está en rojo. Ya no hay diferencias tampoco entre Manabí, entre
entre Guayas. Y justamente también esto obedece a algo que tú mencionabas en el inicio de esta conversación, que es esto del efecto globo, ¿no? Que es cuando, digamos, se hacen operativos en Esmeralda, se pasan a Manabí, que cuando se hacen operativos en Manabí se pasan a Guayas, y por eso tal vez, digamos, en el 2021 aquí Manabí no se ve tan en rojo, pero en años posteriores sí se lo ve, ¿sí? Y esto, digamos, cambia en función de las temporalidades. Pero es claro, digamos, cómo ha ido cambiando el mapa de la violencia en el Ecuador, y es claro que el quiebre se da en el 2021. Y esto es que quiero que se entienda clarísimo, ¿no? Aquí podemos ver justamente la diferencia entre las tasas de homicidio en la costa y en la sierra. Y podemos ver a la izquierda del gráfico lo que sucedía antes del gobierno de Lazo. En gran parte esto es el gobierno de Rafael Correa y en parte el gobierno de Lenín Moreno, donde también vimos que hubo menos tráfico de drogas, no porque Moreno haya sido, digamos, un gran administrador, sino por el hecho de que en Colombia estaba más controlado el tema. Y lo que podemos ver es que las diferencias entre la costa y la sierra no eran tan amplias. Ya con el gobierno de Lazo es que se da esta explosión de la violencia y pasamos a tener tasas de violencia en la costa que llegan a superar los 50, 60, 80, incluso hasta 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, si es que vemos provincias, o incluso si es que vemos ciudades en específico, como el caso de Durán, podríamos hablar de hasta 120 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y este gráfico yo creo que es clarísimo y nos dice que a partir del 2021 hubo un quiebre estructural en cómo se ejercía violencia y cómo operaba el mercado ilícito de las drogas. En este otro gráfico, tal vez creo que es más claro, lo que tú puedes ver aquí es qué pasa, digamos, si es que dividimos, digamos, a la geografía en tres partes. La azulita más fuerte son los departamentos del sur de Colombia. Y vemos que, claro, por el conflicto, digamos, que ellos tienen, que ya ha durado 40, 50 años, ellos son muy violentos, ¿no? Ellos tienen tasas de 40, de 30, pero si tú ves, digamos, en el periodo del 2014 al 2023, la violencia se mantenía como muy estable en el tiempo. Y para el caso del Ecuador, si es que vemos, digamos, la azul más llamativa, vendrían a ser las provincias de la costa, y la azul o la celeste, más bien dicho, esta celeste, este azul menos, menos incandescente, vendría a ser el resto del país. Y tú aquí claramente puedes ver este quiebre estructural, ¿no? Que se da a partir de 2021. ¿Por qué? Porque se reconfigura, digamos, todo el mercado de la droga y se reconfigura todo, digamos, las bandas criminales, ¿no? Entonces, ya para el 2021 tienes que entraba muchísima más droga por parte de Colombia porque habían aumentado los cultivos, tienes que se habían anulado, digamos, las capacidades estatales, ya no teníamos un ministerio coordinador de seguridad, ya no teníamos un ministerio del interior, ya no teníamos un ministerio de justicia, y tienes al gobierno de Guillermo Lazo, que hasta cierto punto se vuelve cómplice de bandas criminales, y tienes la vinculación entre el gobierno de Guillermo Lazo y la mafia albanesa. Y desde la economía política, es muy claro que alguien como Lazo, que maneja bancos, y tú también lo mencionabas en el inicio de la conversación, el hecho de que haya más tráfico de drogas, a él eso no le incomoda, porque finalmente se lava más dinero, y donde se lava ese dinero es en el sistema financiero. Y por eso es que vemos en los últimos años a los bancos rompiendo utilidades sin que la economía tenga, por decirlo así, un desarrollo, ¿no? Entonces vemos que la economía cayó por la pandemia, vemos que la economía no genera empleo, que la economía real se ve afectada justamente por este ejercicio de violencia que ejercen las bandas criminales, porque nadie invierte cuando te extorsionan, porque nadie invierte cuando te secuestran, porque nadie invierte cuando te asesinan, pero por otra parte los bancos, digamos, rompen récord en utilidades, y encuentras también estos correlatos de vinculación entre el gobierno de Guillermo Lazo y
las bandas criminales y el ejercicio de la violencia, ¿no? Además, la violencia también, digamos, y la seguridad se vuelve un negocio privado. Hay miles de negocios vinculados a la seguridad privada que ahora están logrando el caso. Esto tal vez no lo voy a explicar muy detalladamente, pero como tú decías, esto se puede probar de manera con econometría y se puede establecer justamente este quiebre que veíamos aquí, ¿no? Ver cómo se dispara la tasa de homicidios. Y aquí principalmente lo único que hacemos es justamente hacer esa estimación y Estamos podemos ver que explicando en para el... nuestra audiencia, ¿no? Estamos explicando cada una de esas líneas. La línea uno es la parte del Ecuador, ¿no es cierto? La parte del resto del Ecuador, la celeste. La línea 2, veamos la línea 2, es la parte azul, azul oscura, incandescente. Y la línea 3 solamente para la costa, y la línea 3 sería la azul casi negra para Colombia. Ujú. Correcto, entonces aquí tú ves, digamos, ese quiebre y tú puedes comparar, ¿no? Y puedes establecer justamente ese momento exacto o ese año exacto en donde la violencia se disparó en el Ecuador, que es del año 2021, que es el inicio del gobierno de Guillermo Lazo y que también es lo que coincide, por ejemplo, con las crisis carcelarias y con todos estos sucesos que se vienen dando en el Ecuador ya hace algún tiempo atrás. Y justamente vamos ya a ver, digamos, esos datos, pero ahora de manera mensual. A nivel nacional, pero de manera mensual, ¿no? Entonces aquí tienes, digamos, del 2020, el inicio de la pandemia, y ves que, digamos, había una ligera ya tendencia al alza, un poco comentándote lo que te decía, justamente esto de el haber desarmado el Estado, el hecho también de que el narcotráfico en gran parte también se alimenta de las carencias sociales, ¿no? El narcotráfico y las bandas criminales operan hasta cierto punto como un empleador más de la economía. Entonces, si no hay empleo, digamos, en las ramas formales, es el narcotráfico el que recluta a esa gente para que trabaje para esta industria criminal. Y aquí asume el Lazo y se ve claramente, ¿no?, cómo aumenta radicalmente la violencia. Aquí se llega hasta el asesinato de Villavicencio. Aquí también se ve una caída, ¿no? Con el asesinato de Villavicencio se ve una caída, porque eso también te genera como un repliegue táctico de las bandas criminales, ¿no? Ellos dicen como se da el asesinato de Villavicencio, esto se vuelve cada vez más visible, hay que esperar un rato a ver qué pasa y después ya ves que sigue subiendo, ¿no? Aquí asume Novoa, y aquí es justamente donde se da esa caída a partir de, digamos, todos estos anuncios que terminan siendo eso. Bueno, Terminan mire, siendo yo anuncios. personalmente soy muy sospechoso de que apenas se posesiona el gobierno de Noboa y bajo la vigilancia casi omnipresente de la señora Mónica Palencia, es cuando se escapan los principales capos, pues. Y ahí es lo que empieza a caer el asunto. Por eso yo digo que de pronto ese es un repliegue no solamente táctico, sino también pactado. Ahí es lo que se escapa, Fito. Hay, La manera más claro, extraña, ¿no? Ahí es donde Fito, dejan de Fito, perseguir a Fito, una Fito, cantidad de gentes. Fito dicen unos que se fue en enero, otros dicen que se fue en diciembre, Igual, ni siquiera eso tienen claro, ¿no? igual, Eh, acababa de posesionarse en Novoa, ¿no? y claro, y no sería descabellado, como dices tú, pensar que ese acuerdo de que sale Fito pacifica momentáneamente, digamos, el conflicto, ¿no? Ahora, Y mira, también hay varias denuncias del ex ministro Serrano, de César Durán, de analistas como Hugo Godoy, que dicen inclusive la vinculación es tan estrecha que ahorita puede estar pactada para la segunda vuelta una captura espectacular, ¿no? De Fito. podría ser, habría que Inclusive verlo, el porque como nombramiento de este es las el nuevas gobierno, digamos, de autoridades los estaría golpes de vinculado a eso, efecto, ¿no? como este del gobierno de los golpes de efecto, no debería tampoco sorprendernos que utilicen algo como aquello que vendría a ser una captura pactada para tratar de ganar las elecciones. Pero bueno, digamos, un poco viendo el gráfico, lo que se ve es justamente este repliegue táctico que te digo de las bandas criminales, que sí, podría ser que aquí hay un pacto y que por eso dejan de ejercer violencia, ¿no? Pero nuevamente se ve cómo empieza desde ese punto a crecer nuevamente, ¿sí? Y se ve claramente cómo la violencia sube, y tenemos y llegamos a enero, y una de las noticias que más ha sonado
es este hecho de que tenemos el enero más violento de los últimos 10 años. Y eso es lo que nos demuestra aquí la cifra, ¿no? 420, digamos, homicidios por cada 100.000 habitantes, pero al mes. O sea, esto habría que multiplicarle por 12. Y por eso es que llegas a esa cifra de la que tú también hablabas con Fernando Carrión, que te decía, si es que la tendencia sigue, vamos a llegar a las 50 o a las 60 muertes y homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Eso es a lo que él se refiere con si la tendencia sigue, porque si sigue proyectando esta línea, vamos a terminar con picos de violencia mucho más altos que con los que asumió Novoa. Y eso, digamos, es justamente la preocupación que tenemos hoy en día, digamos, en materia de seguridad, ¿no? Pero el gobierno, antes que emprender, digamos, medidas efectivas para combatir el narcotráfico, para combatir la violencia, sigue jugando a esto de los anuncios y a esto de los relatos, ¿no? Y aquí es donde entramos al relato más actual, este relato que tiene que ver con las elecciones, ¿no? Entonces, por una parte, tienes el mapa de Ecuador, este es el mapa del 2023, ves, acá es un poco lo que ya te decía, que ya Manabí está más rojo, y ves ya, digamos, un país totalmente incendiado, digamos, en la zona costera. Los Ríos es una provincia. Acordémonos, por favor, de la lámina en la que presentabas el 2018, la provincia de Los Ríos casi Pasémoslo un no ratito tenía. para que la gente lo Ahí vea, ¿no es está cierto? Aquí clarito, mira, teníamos del el 2021. 2018 casi no tenías en el 2018 la provincia de Los Ríos como zona Los Ríos y Santo Domingo, ¿no? Esa zona no era. Prácticamente en el 2018 el país estaba pacificado. Pero ¿Eh? además, en términos regionales, la diferenciación es muy, muy significativa. El Manabí, perdón, Los Ríos y Santo Domingo están de las zonas más pacíficas del país. ¿Mm? Sí, lo que pasa con los ríos es que es una provincia clave, porque si tú ves, digamos, es lo que une prácticamente a gran parte de la costa ecuatoriana. Entonces, por Y ahí Manabí todavía, transitan, Manabí es más azul, ¿no? O sea, es menos sí, violencia todavía. es menos violencia todavía, pero por los ríos, por Manabí, ahora es por donde, digamos, transita todo el tráfico de drogas. O sea, se ejerce, digamos, violencia para precautelar, eh, porque también hay esto de que existen, por ejemplo, hurtos entre las distintas bandas, ¿no? Y existe también esto Claro, de que... uno de los vectores fundamentales de la violencia es la disputa territorial, que es lo que exacto, justamente se gatilla a partir del 2018 porque se vuelve un objetivo tremendamente jugoso, ¿no? El tema correcto, y es lo que el te tema decía, ¿no del es cierto? dólar y la Entonces, desregulación financiera. tienes los grandes carteles tomando esta decisión geopolítica de conquistar el Ecuador. ¿Y cómo Y se conquista recordemos, eso? recordemos, Con Juan violencia. Pablo, que un hombre que sabía que toda su vida ha pasado en el sistema bancario y bancos con offshore, o sea, con las guaridas fiscales, por ejemplo, Banisi, para el caso del Banco de Guayaquil, Novoa, perdón, Lazo, la primera acción de gobierno yéndose en contra de lo que le pide el Fondo Monetario Internacional es vetar la ley que tipificaba como delito penal la sobrefacturación, la subfacturación y los delitos, las transgresiones en materia de comercio exterior. Claro, tú recordarás, por ejemplo, que Tema que es nosotros instrumental teníamos, en el tema de la permisividad en los puertos, ¿no? nosotros teníamos un listado de paraísos fiscales y de regímenes impositivos de baja tributación que tenían ciertas sanciones por parte del Ecuador y que justamente impedían que el narcotráfico entre. Y recordarás que Lazo, por ejemplo, sacó a Albania de la lista. Y ahí está la vinculación, por ejemplo, con la mafia albanesa. Ahora, Con es esto rarísimo, es rarísimo que en medio de la guerra, del conflicto interno, ¿no es cierto?, se tipifiquen como terroristas a las bandas que se les nombra con todos los detalles, pero no se incluye a la mafia albanesa, pero tampoco se recupera la ley que estuvo vetada, ni siquiera en esta que dicen antipillos, una cuestión así, para perseguir, para controlar el manejo de los puertos y todas las transgresiones, todos los delitos de comercio exterior. Justamente, mira, el escalado de los embarques de banano con cocaína, ¿no es cierto?, puede darse por esta permisividad que viene reforzada por el veto que hace el Lazo y porque Noboa se está haciendo el loto. Sin mencionarle al Otto Sonnenholzer, ¿no? Me estoy refiriendo que se está haciendo viendo para el otro lado, para los que no sí, me entienden.
Y lo que tú dices claramente nos dice también que, digamos, la incidencia del narcotráfico tiene, está por decirlo así, estratificada, ¿no? Y es una mentira que esto que los narcotraficantes, por ejemplo, solo están, digamos, en los barrios marginales, en los barrios donde hay mucha pobreza. En realidad, los capos de la droga, viven en San Borondón, viven en las ciudadelas de lujo, Y el grueso del de... excedente se queda siempre en los bancos. Eso no hay que. Mira, las mulas, los traficantes pequeños, los microtraficantes, el tema de los cultivadores se quedan con 4 reales. Está absolutamente documentado que es el sistema financiero que se queda con la parte de León. Y claro, y es lo que te comentaba, ¿no? Justamente esta distribución desigual de las ganancias del narcotráfico, ¿no? También muchísimo se queda fuera, eh, porque hay otros lugares, como por decirte Miami, que por lo menos, digamos, lo que se lava ahí ha servido para dinamizar el sector de la construcción y tienes un sector inmobiliario que no para. En el Ecuador no pasa ni siquiera eso. En el Ecuador, digamos, tenemos estos bancos que ingresan el dinero, lo lavan acá, pero después lo sacan hacia el exterior para desarrollar eh, justamente otros países, ¿no? Entonces, un poco nosotros terminamos poniendo los muertos, terminamos, digamos, teniendo todas las externalidades negativas del conflicto, Yo y tuve, yo otros son tuve, los que, yo tuve, anecdóticamente, yo tuve una discusión con Antonio María Aosta, que es una de las familias nobiliarias más antiguas de Italia, que era el encargado justo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado. Y que él dijo, yo le confrontaba con eso, porque le citaba lo que él había dicho, que la crisis del 2008 hubiese sido peor de no haber sido por la liquidez que inyectó el tráfico de drogas de lavado. Así lo dijo. sí, 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 sin Eso duda, significó que no lo reelijan, no renueven su periodo, ¿no? Pero él justamente, sin duda. él reconoce, ¿no es cierto? Sobre todo todo el sistema financiero basado en Londres. Recordemos que el corazón de ese poderío de las redes británicas, sobre todo de lo que fue el antiguo imperio británico, estuvo vinculado a la guerra del opio en el siglo XIX, a través del cual, cultivando el imperio británico, con la corona británica como accionista fundamental, con el ejército británico como elemento fundamental, cultivando a la fuerza en India, Pakistán, Afganistán, en contra de los cultivos de sobrevivencia, de alimentación básica de la población, para transportar a China. Y a cañonazo limpio obligaron a los chinos a comprar opio. Y el instrumento fundamental de las ganancias, del reciclamiento de las ganancias a nivel mundial, pero también del tráfico, inclusive de la logística y hasta no solamente de inteligencia, sino hasta paramilitar, era el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. Así que todo eso, por favor, las amigas, los amigos que nos están oyendo pueden meterse al internet y todo eso está absolutamente documentado. Bueno, un poco, digamos, retornando, justamente volvemos al último relato, que es el que más reciente se ha generado, ¿no? Este relato de Novoa, hasta cierto punto, pierde las elecciones, pierde esta primera vuelta, porque, digamos, competíamos en esta cancha inclinada, en esta cancha desigual, en la cual, si él hubiese hecho un poco mejor las cosas y hubiese hecho un poco de gestión, de política pública, hubiese, por ejemplo, digamos, impedido que pasen los apagones, hubiese, por ejemplo, generado empleo, hubiese ganado, digamos, las elecciones sin duda, ¿no? Pero eso no fue lo que ocurrió. Y claro, como eso no es lo que ocurre, y como el país desde el 2021, como vimos, tiene un problema inmenso de seguridad asociado al tráfico de drogas, ahora surge este nuevo relato, ¿no? Y este nuevo relato es que donde se ejerce violencia, donde está el narcotráfico, que es principalmente la costa y las provincias del norte del oriente, es donde ha ganado la revolución ciudadana, ¿sí? Y podemos ver, y lo que te dicen es, miren, este mapa, que bueno, aquí está pintado de rojo, se relaciona con el mapa de las elecciones. Y tienes ahí, digamos, al Martín Pallares diciendo cualquier idiotez,
tienes a una Karen Sichel sacando de contexto total un paper de los Nobel que más bien te habla de la vinculación entre paramilitares y la derecha colombiana, pero ella diciendo, ahí está, hay una vinculación entre las bandas y los políticos, y por eso es que la Revolución Ciudadana gana las elecciones o, digamos, queda bien posicionada en esta primera vuelta para ganar las elecciones de la segunda vuelta, y te dicen que existe una correlación entre estos dos mapas y que lo uno causa lo otro, cuando lo que hemos visto, y lo podemos ver desde acá, es que esto cambió dramáticamente a partir de 2021 y que fue en realidad la derecha y que fue el gobierno de Guillermo Lazo quien nos convirtió en este narcoestado, que tú recordarás también que The Economist hacía todo un editorial sobre el mismo y decía Ecuador se ha convertido en el nuevo narcoestado del mundo, es el narcoestado más nuevo del mundo. Y tiene toda la razón porque esto ocurre recientemente a partir de 2021. Pero te generan esta narrativa, ¿no? Cuando en realidad, ¿qué es lo que ha ocurrido en el Ecuador? Lo que ha ocurrido en el Ecuador es que tras 7, 8 años de la política de la derecha, el pueblo ecuatoriano empieza a rebelarse y empieza nuevamente a apoyar a las fuerzas progresistas. Y este apoyo evidentemente se va a dar con muchísima más fuerza en donde se viven los estragos de la violencia y el abandono estatal. Entonces, eso es lo que explica por qué la costa en esta elección masivamente se lanza, digamos, a votar por la Revolución Ciudadana. De manera muy clara, es decir, esa burbuja informativa de la posverdad, de las mentiras, ¿no es cierto?, del efecto del ministro de la propaganda y de toda esa situación, de pronto en sectores despistados puede pegar un poquito más, pero aquella gente que es víctima cotidiana, que está sufriendo cotidianamente la escalada de la violencia, que está viviendo cotidianamente el aumento de la inseguridad, no solamente en el plano de la violencia física, sino también de la violencia económica, claramente ubica, ¿no es cierto?, que la política del supuesto Plan Fénix es un fracaso. Exacto, y claramente dice, pero esto hace 6, 7 años no pasaba, porque claramente, como yo te lo indiqué, hay el quiebra recién en el 2021. Entonces, digamos que la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, pierde las elecciones con Guillermo Lazo, inmediatamente lo reconoce, porque eso es lo que hacen los demócratas, inmediatamente reconocen cuando los resultados, digamos, no les son favorables, y vemos que es Guillermo Lazo el que transforma al Ecuador en un narcoestado, vinculado a sus intereses también personales ligados a el lavado de dólares y todos estos mecanismos de los cuales ya hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, esto es finalmente este nuevo relato que han creado en las últimas semanas diciendo es que los costeños son criminales y por eso apoyan a la Revolución Ciudadana. Y como son criminales, entonces apoyan a este gobierno, entre comillas, corrupto de Rafael Correa, y hay un, digamos, vínculo entre los narcos y entre el correísmo, y tratan de montarte justamente todos estos relatos que en realidad tienen una explicación mucho más simple, y es el hecho de que la gente que es víctima de la violencia, una violencia que empezó con la derecha en el Ecuador, una violencia que tiene un claro, digamos, quiebre estructural en el 2021, se está rebelando ante esta forma de ejercer el poder que termina siendo cómplice con las mafias del narcotráfico. Hace semana se nombró, por ejemplo, un nuevo ministro del Interior, y el día de hoy, ya se nombra uno nuevo, porque resulta que el ministro que habían nombrado, que era un general de la policía, estaba vinculado con Fito. Y claro, eso, digamos, salió a la luz, la Posta lo denunció, y tenemos lo que hoy tenemos, que es este ministro del Interior que estuvo menos de una semana en el cargo y que hoy ha sido nombrado otro señor en el cargo, y que nos da claros indicios de que el presidente Noboa no tiene, por decirlo así, la más remota idea
de cómo tratar el tema de la violencia y que a lo que nos ha llevado es a la generación justamente de estos relatos. Y estos relatos que son mentirosos, porque si nosotros vemos qué ha pasado en las elecciones 2013, Disculpa, 2017, Juan Pablo, yo creo que es interesante el vincular esto con el relato que también les falla. Fíjate, el primer gran relato que les falla es que Correa es el que asesinó a Villavicencio. Eso se les desploma, ¿no es cierto? Y tienen que cambiar de táctica y fruto de ese despiste es lo que termina ganando Noboa, porque tenían otros candidatos favoritos, tenían preparados otras opciones. A Novoa, en cambio, se le empiezan a desmoronar otros relatos, ¿no? Uno de esos relatos, y no vamos a hacer todo el rosario de los que ha intentado, recordémonos en el caso de los apagones, recuérdense que al principio era que algún correísta, incluyendo la propia ministra, su propia ministra, había boicoteado, había traicionado a la patria abriendo las compuertas y tragándose el agua solito, se había ido Correa a chuparse todo el agua de los reservorios de las hidroeléctricas, también se le desmoronó rapidito. El más inmediato es el hecho de que intentó plantear el fraude con el tema de decir que ganaba en la primera vuelta. Y supuestamente prestigiosas y técnicas encuestadoras presentaban toda su metodología, toda su información, todo su prestigio internacional, que se desmorona ante cualquier informe técnico porque no, bajo ninguna circunstancia puede admitirse errores de predicción, sobre todo en Exit Poll, ¿no? Sobre todo en Exit Poll de 6, de 8% con respecto a lo que habían dicho, ¿no? Entonces, esta situación queda claramente ubicada porque parece ser que el haber mencionado, lo hizo Andrés Arauz y luego lo hizo Rafael Correa, el haber mencionado con nombres y apellidos la maquinación del fraude que iban a hacer fue suficiente para abortar el fraude. Yo creo que también en este caso, lo que estás mencionando ahorita, ¿no? El hecho de que ha habido la denuncia de voces valientes en torno a la vinculación de las altas esferas del gobierno con el crimen organizado, con nombres y apellidos, ha sido suficiente para al menos pasmar uno de los intentos. Yo creo que se van a seguir buscando formas, así como lo hicieron con el relato de los desaparecidos, ¿no? Les falló hace 8 o 9 años, pero sacaron el año anterior los 7,000 desaparecidos de que Correa es un monstruo, claro, un genocida. los asesinatos no contabilizados, supuestamente. Exacto. Entonces, si te fijas, Y, aquí y hay un supuestamente no patrón. contabilizados, tanto es así que se pueden bajar, digamos, una base de datos que es pública del INEC y que pueden contabilizarlos. Bueno, mira, Entonces, aquí es ahí son, clarísimo que esta ahí es son una esos relatos que tecnología. pierden, digamos, consistencia técnica, ¿no? Así es. Entonces, son tecnologías, ¿no? Que aplican la misma receta a distintos casos con distintos nombres y ahorita información como la que estás presentando puede contribuir a desmoronar esta metodología, ¿no es cierto? A desmoronar esta receta que tiene voceros de algunos periodistas probablemente financiados por USAID. Ahora es el gobierno norteamericano, ya no es el trasnochado del Pedro Páez, sino que es el gobierno norteamericano el que dice que USAID tenía comprados a 6,200 periodistas, tenía comprados a 711 medios en todo el mundo. Inclusive se da el nombre, aquí en el caso del Ecuador, se da el nombre de un operativo, de un pago por el tema a Villavicencio para desprestigiar a Assange, ¿no? En nombre de la libertad de prensa, por si acaso. Sí, y claro, digamos, lo que tenemos justamente es esta generación de relatos, ¿no? Entonces, tú lo decías, la muerte de Villavicencio, los 7,000 homicidios no contabilizados, ahora esta nueva narrativa de los narcos apoyan a Correa y eso explica, digamos, su apoyo en la costa. ¿Qué nos Cuando dices lo de que este vemos cuadro? cuando lo que vemos es, estas son, digamos, los resultados en primera vuelta de la Revolución Ciudadana con distintos candidatos, ¿no? Rafael Correa en el 2013, Lenín Moreno en el 2017, antes de la traición, evidentemente, Andrés Arauz en el 2021, Luisa González en el 2023, Luisa González en el 2025. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que la costa en el Ecuador siempre apoyó en mayor medida a la Revolución Ciudadana que la sierra. Entonces, Mucho antes de que se despliegue el tema de la violencia del narcotráfico, hablemos que en el 2013 estábamos hablando de 5 o 6, de 6 asesinatos por 100,000 habitantes, o sea, el éxito del gobierno de Correa bajando la violencia, de 18 a correcto. 6. Entonces, en realidad,
qué es lo que pasa y qué es lo que explica por qué la costa apoya más a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque la costa, recordemos, pasó de tener 17, 18 homicidios por cada 100.000, o sea, el Ecuador más bien dicho, pasó de 17, 18 homicidios por cada 100.000 habitantes a 6 en el periodo de Rafael Correa. Entonces la costa fue quien, digamos, más se benefició de toda la política de fortalecimiento del Estado en la era de Rafael Correa. Este fortalecimiento del Estado tenía diversas aristas, lo social, la seguridad, eh, los servicios públicos, y esto hace que en la costa se materialice de una manera mucho más evidente, ¿no? Porque la costa, Manta, Manabí, Esmeraldas, los ríos, que tenían, digamos, un nivel de violencia media, que es lo que podíamos ver eh, justamente por acá, baja, y prácticamente se vuelve tan pacífica como la sierra, pero en el 2021 eso cambia nuevamente con Guillermo Lazo, ¿no? Y eso es lo que explica en gran parte la votación de, favorable para la Revolución Ciudadana en la costa versus En la realidad, sierra, si te donde, fijas bien, digamos, los resultados han sido yo sé que tú más sostienes limitados. esa hipótesis, pero si te fijas bien en el gráfico, el cambio de tendencia es en el 2018, ¿no? ¿Vale? Sí, pero tú sabes que estadísticamente tal vez podríamos identificar aquí un quiebre previo, pero no era tan dramático. O Así sea, no es, era un cambio esto de totalmente lo cierto. que, los economistas y los estadísticos llaman estas como subidas estadísticamente significativas. ¿No? Tú sabes, a veces, por ejemplo, cuando medimos, por ejemplo, el desempleo, De y acuerdo. decimos la tasa de desempleo es del 7%, pero como son mediciones estadísticas, bien sabemos que puede ser el 6 o hasta el 8%. Vamos de una cifra del 7, pero hay como este margen de error, digamos, que nos hace, ya en el 2021, ahí indudablemente ya no existe Ya ese es margen de error, innegable. ya es claro que ahí hay un cambio abrupto, que es justamente cuando, ya te digo, cuando Guillermo Lazo ya asume el poder y toma una serie de medidas para que Ecuador se convierta en un narcoestado y para él personalmente verse beneficiado de esto, ¿no? Porque tenemos que decirlo, todo este dinero del narcotráfico se lava en la banca, ¿sí? La banca puede tener utilidades crecientes año a año, más allá de lo que pasa en la economía real del país, Cuéntanos, más allá. regrésate un ratito, Juan Pablo, a la econometría. En ese cuadro, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué resultados podríamos leer con mayor significación con respecto para comparar con lo que vas a presentarnos ahorita? Bueno, ¿qué es este, digamos, es el modelo econométrico que te mide justamente este cambio abrupto en el 2021 y en la costa ecuatoriana, ¿cierto? Entonces, lo que medimos y lo que comparamos es, en este caso, por ejemplo, comparamos, hacemos un primer modelo con las 23 provincias del Ecuador y tenemos un grupo de tratamiento y un grupo de control. El grupo de tratamiento viene siendo la costa, que es el objetivo de los narcotraficantes, es lo que quieren colonizar porque están ahí los puertos, porque está la infraestructura que necesitan para exportar la droga, y la sierra ecuatoriana. Y lo que podemos ver aquí es justamente esta diferencia estadísticamente significativa a partir de 2021 en la costa ecuatoriana de 30 puntos en el aumento de los homicidios, que es este gran salto, ¿no? Esto. O lo que podemos ver acá, esto. Esta diferencia Queda muy entre claro. la costa Vamos entonces y ahora la costa. a los resultados regionales que nos ibas a presentar, por favor. Es, Y claro, digamos, estábamos acá, ¿no es cierto? sí. Y llegábamos justamente a este nuevo relato de, de que los narcos votan por Correa y la gente de bien y la gente pacífica vota por la derecha, vota en este caso por Daniel Noboa, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que vemos es que la gente que sufre la violencia es la que vota por la Revolución Ciudadana, Luisa González, y la gente que está más distante del problema es la que se termina comiendo todos estos cuentos y todos estos relatos y todos
estos golpes de efecto y todo esto de la mano dura y todo esto de del embala a los narcotraficantes y esto de estos relatos, digamos, ligados al narcotráfico, que hasta cierto punto se basan un poco en la percepción de inseguridad que te genera lo que pasa en lugares que están cercanos a ti, pero tampoco no tan cercanos. O sea, vivir en Quito es muy, muy distinto a vivir en Guayaquil. Hoy en día vivir en Quito es muy distinto a vivir en Guayaquil. Pero claro, cuando tú ves el Amazonas, cuando tú ves Ecoavisa, cuando tú ves TC, por ejemplo, TC es un canal sumamente amarillista, eh, tienes esa sensación de que la violencia ocurre en todas partes, cuando no es así, cuando vemos claramente que está ocurriendo en la costa. Y claro, alguien de la sierra vive también eternamente asustado, ¿cierto? Y cuando le llegan con estos relatos de la mano dura, de enfrentar el narcotráfico, y este presidente que entra con su caravana a Durán y hace todo un show, se vuelve popular. Y eso en parte explica Juan la Pablo, popularidad de tenemos los... 10 minutitos más. Si nos puedes contar un poquito, que me parece que es muy interesante, sin entrar en mayores detalles técnicos, ¿cuáles son tus primeros principales hallazgos en materia económica al Y respecto? claro, digamos, justamente volvemos a esto, ¿no es cierto? Entonces, la costa ya venía votando mucho más por la Revolución Ciudadana, pero a partir de, digamos, del 2021, que se da nuevamente este cambio, vemos que la fuerza de la Revolución Ciudadana se hace más evidente en la costa. Y aquí claramente vemos en estos nuevos modelos econométricos que lo que buscan es explicar la votación de la Revolución Ciudadana, cómo el hecho de que haya aumentado la tasa de homicidios en el año anterior termina incidiendo en que tengas un mayor apoyo electoral, ¿no? Que es justamente por lo que yo te digo. Si me están matando, si ya no tengo empleo, si me están extorsionando, tiendo a recordar cuando no pasaba eso. Y cuando no pasaba eso, era en la época de la Revolución Ciudadana. Es decir, Tiendo a la votar, ciudadanía aprende de la manera más dolorosa a despertarse frente a la manipulación ideológica y al bombardeo cultural que está permanentemente a través del discurso político y de los medios de comunicación, ¿no? correcto. Pero eso ocurre, digamos, en donde evidentemente suceden los hechos. Y eso explica justamente lo que veíamos acá. Este país un poco fraccionado entre la costa, que sí sufre todos los estragos y todas estas externalidades negativas del narcotráfico, y la sierra, que está más aislado del problema y que tal vez incluso hasta en ciertas cosas se beneficia. Porque si los bancos tienen más dinero, tienen que colocar también más crédito y ciertamente hay algunos beneficios para quien está más aislado del conflicto violento que representa el narcotráfico en el país. Ahora, mira, Y en los resultados econométricos hay un factor que me parece que es muy importante, que es el factor fijo de cuál fue el referente de la votación de la Revolución Ciudadana en el 2013. Y también presenta datos muy significativos, ¿no? En los que incluyes esa sí, variable. claro, entonces lo que podemos ver, o digamos una de las variables que explican el modelo es justamente esta fortaleza que tenía la Revolución Ciudadana en su mejor época, ¿no? Cuando Rafael Correa gana su segunda reelección en primera vuelta en el 2013 y genera este consenso también a nivel nacional, porque Rafael Correa en esa elección ganó en todas las provincias del país. No hubo una provincia en la que él haya perdido, ganó en todas, que no es lo que pasa hoy en día, ¿no? Que tenemos este país fraccionado regionalmente y vemos, digamos, esa votación de la Revolución Ciudadana y vemos cómo ese factor es muy determinante y es un poco, digamos, lo que ha hecho que, a diferencia de otras agrupaciones políticas que no brindaron resultados, la Revolución Ciudadana se mantenga en el tiempo. Entonces, esa fuerza que viene desde el 2013 explica en parte el resultado del 2017, cuando gana Moreno, antes evidentemente de la traición, en el 2021, en el 2023 y en el 2025. Y eso es un poco lo que explica que la Revolución Ciudadana todos estos años siempre estuvo al menos en segunda vuelta. No ha podido, digamos, retomar al poder plenamente porque ha terminado perdiendo la segunda vuelta. La derecha ha sido mucho más hábil en justamente elaborar estos relatos y poder convencer a una parte de la población
que no sufre los estragos de esta mala Y política siempre, y económica. siempre resultan, por eso yo llamo la atención a que la gente esté pendiente, ¿no? Siempre resultan muy instrumentales, muy eficaces estos golpes de efecto basados en falsa bandera, basados en operaciones de guerra psicológica, como fue en el caso de Andrés Arauz, que vino el fiscal de Colombia, violando la ley colombiana, violando la ley ecuatoriana, violando la ley internacional a intervenir en el proceso electoral ecuatoriano con la mentira de que era el ELN el que estaba financiando la Sí, campaña de porque Revolución Ciudadana. recordarás, ese fue el relato que se inventaron en el 2021. Andrés Exacto. Arauz está vinculado con la guerrilla colombiana, que ya lo Y, habían repetido y antes, en ¿no? el Porque ya habían repetido 2023 antes. fue el asesinato de Villavicencio, pues que aunque se les desmoronó, porque pronto fue la cuestión, hubo un sector de la población que sí quedó impactado y sí quedó con la duda, que evitó que Luisa González gane en la primera vuelta, ¿no? Claro, y seguramente también evitó que gane la segunda vuelta, Bueno, eso, yo ¿no? creo que eso valdría la pena que estemos muy curados en sano, porque muy probablemente, ¿no es cierto? Pero bueno, Lo que pudo evitarse en la primera vuelta del 2024 podría ser que en la segunda vuelta del 2025 sí sea una sorpresa. Alguna captura espectacular, alguna confesión, ¿no es cierto?, espectacular de algún testigo protegido que diga directamente que fue, él le vio a Luisa, él le vio a Diego Borja, él le vio a, no sé, pues al Andrés Arauz, a Correa directamente estar participando en tráfico de drogas, en asesinatos, en alguna barbaridad, ¿no? O sí, podría estas ser operaciones bandera, ¿no? Que son muy de comunes, ¿no? falsa bandera, operaciones de Sí, de falsa falsa bandera. bandera. Podrían haber atentados, podría haber nuevamente atentados, pueden haber otra vez hechos de sangre, precisamente porque tienen que alterar la toma de conciencia de la gente y siempre recurren a estos mecanismos que, insisto, son tecnologías del poder que han venido siendo probadas en distintas partes del mundo. Por algo se menciona, en la teoría política tú debes conocer, ¿no es cierto?, que se conocen estos operativos como el October Surprise, porque las elecciones Ujú. en Estados Unidos son en noviembre, En y octubre. siempre aparecen estas sorpresitas, ¿no es cierto?, en la que están involucrados los servicios de inteligencia para cambiar el curso de las elecciones. Correcto. Y claro, y ves, ¿no? Y un poco, digamos, lo que te demuestra este modelo es cómo esa votación justamente por esos relatos en el 2021 tuvieron éxito y, por ejemplo, la Revolución Ciudadana con respecto al 2017 tuvo una caída del 8%. En el 2023, digamos que tenía ya un poquito menos de éxito, tuvo 6, casi 7 puntos de caída, pero en el 2025 ya vemos que ya muchos ya no comen cuentos. Y la votación de la Revolución Ciudadana termina siendo estadísticamente casi la misma a la que tuvimos en el 2017, cuando le faltó muy poquito a Lenín Moreno para ganar en primera vuelta y cuando en segunda vuelta sí logró imponerse frente a Guillermo Lazo en esa ocasión. Entonces, estos resultados te dan cuenta que estos relatos y estos golpes de efecto pueden cambiar, digamos, el curso de las elecciones, pero no durarán para siempre. Y muy probablemente ahora la revolución ciudadana pueda retomar al poder después de todo este gran daño que se ha hecho, ¿no? La Es muy, situación muy ahora es interesante muy efecto, complicada. ese efecto que va reduciéndose la capacidad de la manipulación, ¿no? Ese indicador de que la tasa negativa con la que utilizan estas manipulaciones ideológicas cada vez es menos efectiva. Sigue golpeando, pero ya para el 2025 ya se ve estadísticamente no es tan significativo, ¿no? Claro, es que esto de Correa del Cuco, todos los males son de Correa. Bueno, cuando pasa un año tal vez se lo creas, cuando pasa 2 años y ya no tienes empleo, ya no tienes, digamos, buenos servicios que antes existían, pasan 3 años, 4 años, 5 años, empiezan a ser menos, digamos, efectivos, ¿no? Finalmente ya son 8 años prácticamente desde que Correa se fue y seguirle culpando de todos los males del país ya no tiene cabida, ¿no? Es terrible que todavía en algunos sectores peguen, ¿no? Oye, Juan Pablo, te agradezco mucho. Yo creo que ha sido una presentación muy esclarecedora y te felicito. Has podido manejar temas que son muy técnicos de una manera didáctica que creo que para la mayoría de nuestra audiencia ha sido
muy clara, ¿no? Te agradezco de nuevo, muchas gracias por tus gentilezas y nos vemos en alguna otra ocasión, porque siempre vamos a tener que estar pendiente ante este tipo de manipulaciones y elementos técnicos como los que aportas son cruciales, ¿no? Con gusto, Pedro, y un placer siempre conversar contigo. Hasta la próxima, compañeros también.